hicieron? ¿Cómo les fue con la actividad en WordWall? ¿Les pareció muy infantil o está bien o subimos el nivel? ¿Qué dicen ustedes? Está nítido. Está bien, chilero, bien. ¿Sí? Así te gusta estudiar. Sí, Sube el nivel Inge. así a quien no le gusta. Sí aprendí. Si no subimos el nivel, no hay problema, nada. Un poquito más. Más difícil. Sí. Poco a poco vamos a ir ahí aumentando la cuestión. Entonces, vamos a... El día de hoy sí voy a tratar de hacerlo un poco magistral. De repente se van a aburrir un poquito, pero quiero explicar este tema. Entonces, vamos a enfocarnos ahora en la parte de... Antes de empezar, ¿todos pudieron hacer la actividad? ¿O hay alguien que no pudo? ¿O hay alguien que no quiso? Bueno, si no, empecemos. Vamos a avanzar aquí. Entonces, vean, como ya hablamos de las propiedades de la materia, vamos a hablar un poquito de las características de los estados de la materia, ¿verdad? Se habla de que está el estado también de plasma y otras cuestiones, pero tampoco vamos a hacer químicos, ¿verdad? Entonces, lo más importante es entender estos tres estados. Vamos a ver algunas características generales. Entonces tenemos el estado sólido, líquido y gaseoso. En el caso de cada uno de ellos tiene... Vamos a cambiar de color. Entonces, les decía que los estados de la materia tienen algunas características. Lo primero que de repente interesa analizar es el modelo de cada uno de ellos. Y miren, en cada uno de ellos hay algunas bolitas que miramos, ¿verdad? No vamos a hablar de elementos o moléculas, unas bolitas que están ahí. ¿Qué diferencias miran entre ellos? Que me puedan decir. Unas se encuentran más unidas que otras. Que en estado sólido, por ejemplo, están bien juntas, ¿verdad? Están unidas. En líquido ya las miramos un poco más separadas. Y aquí en el gaseoso, en esta imagen, se ve que hay una mayor separación, ¿verdad? ¿Sí? Hay una mayor separación. Este es un modelo, digamos, general. Lo vamos a ver en un simulador al ratito, cuando ya terminemos de ver esto y los cambios de estado. Y entonces, también podemos hablar de las fuerzas predominantes. Entonces, lo que ocurre, ¿por qué en el sólido están más unidas las sustancias, las moléculas, los átomos, los elementos? Está explicado porque hay una mayor atracción entre ellos. Hay una facilidad para que estén unidos. Y entonces lo que predomina ahí son las fuerzas de atracción. Ahora nos vamos a saltar al estado gaseoso antes de explicar el líquido. Lo que ocurre en el estado gaseoso es que hay una predominancia, ¿sí? Que hay una mayor presencia de fuerzas de repulsión. Entonces las fuerzas de repulsión lo que están haciendo es de que los átomos no estén juntos, sino que estén separados. Hay una repulsión a estar unidos. Entonces cuando llega uno con otro y se acercan, se separan, ¿sí? Chocan y se separan. En cambio, en la parte del sólido, lo que ocurre es que se acercan y ellos no va a haber repulsión, sino que al contrario, va a haber atracción y se van a mantener juntos. Por eso es que ustedes miran a los sólidos, por ejemplo, cuando ustedes ponen agua en la refri, que el sólido está junto, ¿verdad? Ustedes agarran un cubo y al agarrarlo, se van todas las moléculas que estuvieron en ese recipiente, se van juntas, ¿verdad? Porque están atraídas entre ellas. Y por eso es que da la característica de sólido. En cambio, en el gaseoso, lo que ocurre, por ejemplo, cuando se pone agua en la estufa, lo que ocurre es que cuando empieza a verse el gas,
el vapor, ¿sí? Que está en forma de gas, el vapor de agua. Entonces lo que ocurre es que cuando empiezan a salir de la olla, las moléculas se empiezan a separar más todavía. Y entonces ahí vieran ustedes ese vaporcito, que es el vapor de agua, donde van muchas moléculas, pero ya van más separadas, ¿verdad? Y el intermedio, que sería el líquido, ahí hay un equilibrio, tanto entre fuerzas de atracción como fuerzas de repulsión, ¿verdad? Hay un equilibrio entre atracción y repulsión. Entonces, por ejemplo, ustedes quieren agarrar el agua, solo va a sacar lo que vaya entre sus dedos, ¿verdad? No se va a venir lo otro porque no hay una fuerza completamente que tenga la atracción como los sólidos. Por eso es que no se viene toda el agua, ¿verdad? Pero si ustedes agarran un cubo de hielo, se vienen todas las moléculas de agua que hay en ese cubo de hielo. Pero tampoco es tan repulsivo porque las moléculas están juntas, las del agua. Si ustedes mueven un recipiente y lo vacían, ahí se van todas, ¿verdad? Hay una fuerza de atracción interesante. Pero tampoco llega como la repulsión, ¿verdad? Que así como en el vapor de agua, que las moléculas al salir de la olla, que ya pasan al estado gaseoso, cada una va por su lado, ¿verdad? Entonces lo vamos a ver en el simulador. En cuanto a la forma, vamos a seguir hablando del agua porque es lo más común que podemos observar. Es que, por ejemplo, los sólidos tienen forma propia, ¿verdad? Ustedes ponen a congelar el agua y cuando ya está en estado sólido tiene una forma propia. Ustedes lo sacan, lo mueven, lo ponen en otro recipiente y sigue teniendo la misma forma. En cambio, en el caso del líquido, la característica es que toman la forma del recipiente. Si ustedes echan agua en un recipiente cuadradito, va a tomar una forma cuadrada, ¿verdad? Si lo echan en un recipiente redondo, va a tomar la forma redonda. Esa es la característica que tiene el estado líquido de una sustancia. Estoy utilizando el agua como referencia, ¿verdad? Y en el caso del gaseoso, también toma la forma del recipiente que lo contiene, pero tiene una característica, y ahorita lo vamos a amarrar con el volumen. Entonces, cuando hablamos de volumen, el sólido tiene su propio volumen. Ustedes toman el mismo cubo de hielo, le toman el volumen, lo colocan en otro recipiente y vuelven a medir el volumen y sigue siendo el mismo. Lo mismo ocurre con el estado líquido de las sustancias, de la materia. Ustedes miden 25 mililitros en un recipiente y lo pasan a un recipiente más grande o a uno más pequeño, los 25 mililitros van a seguir siendo los mismos porque los demás estaban vacíos, ¿verdad? Entonces tiene un volumen propio. Pero lo que yo les decía con respecto al estado gaseoso, tiene esta relación. Dice que toma la forma del recipiente que lo contiene, pero su volumen es el de todo el recipiente que lo contiene. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, pongamos el ejemplo ahora del gas. ¿Cómo les fue con lo del gas propano? Que les conté. ¿Qué les dije que les quedaba ahí de tarea para cultura general? De ver si tenía valor. ¿Y qué investigaron? Que no tenía valor y que el olor se lo agregaban para que la gente se diera cuenta cuando tenía la vacuna. Que eso tal vez depende en química orgánica pueden explicárselo, ¿verdad? Hay unos compuestos orgánicos que son los que tienen olor, que se los inyectan a los cilindros, ¿verdad? Pero no vamos a entrar en ese detalle. Entonces, la del recipiente que lo contiene es la forma, pero también el volumen, ¿verdad? El del todo el recipiente. Entonces, por ejemplo, los cilindros de gas más comunes son de 25 libras de gas propano. Le inyectan el gas hasta que puedan inyectarle 25 libras, ¿verdad? Y ahí está. Pero también hay cilindros de mayor capacidad. Entonces lo que ocurre es que, por ejemplo, si yo paso las 25 libras de
del gas propano del cilindro pequeño al cilindro grande de 50 libras, lo que va a ocurrir es que van a seguir siendo 25 libras de gas. Pero lo que va a cambiar, ¿qué es? ¿Qué es, jóvenes? Su densidad. Ahí hay un poco de relación con la densidad y lo vamos a ver más adelante, con la densidad. Pero entonces lo que está ocurriendo es que el gas, cuando se inyecta ahí, lo que ocurre es que hay repulsión entre las moléculas y entre haya más espacio, más repulsión hay. Entonces las moléculas de gas lo que hacen es que ocupan todo el espacio, ¿verdad? Entonces van a estar en un espacio ahora de cuánto mayor, ¿verdad? No estamos hablando de un volumen en particular, pero está mayor. Entonces el gas va a ocupar todo el volumen que tenga disponible en esa cuestión. Entonces, por ejemplo, en un cuarto ustedes tienen un botecito de un gas a alta presión, ustedes abren ese recipiente y el cuarto se puede llenar de todo el gas, ¿verdad? Porque unas moléculas se van a las esquinas, otras al techo, otras al suelo, dependiendo. Entonces se va a llenar y va a ocupar todo el volumen del cuarto. Esa es la característica que tienen los gases, ¿verdad? Y está muy de la mano con algunas características especiales, ¿ven? Los sólidos se pueden dilatar o se pueden contraer. Es decir, hay una pequeña contracción o una dilatación, pero es mínima, ¿verdad? Se pueden dilatar o se pueden contraer. También son frágiles o tenaces. Creo que alguien me preguntaba, no sé si era aquí con ustedes, ¿qué era tenacidad? ¿Verdad? Yo les decía, está muy de la mano con la ruptura. Entonces, por ejemplo, cuando los sólidos, lo que tiene la característica de los sólidos es que en algún momento llegan a resistir cierta fuerza, pero en algún momento, cuando ustedes los golpean, llega un momento que ya no resisten y muestran esa fragilidad, ¿verdad? Y se rompen. Por ejemplo, ¿qué ocurre con los cubos de hielo del agua? Ustedes si le pegan despacio, de repente no se va a romper el cubito de hielo, pero si ustedes ya le pegan más fuerte, va a llegar un momento que se vuelve frágil, ¿verdad? Ante tal fuerza. Entonces su tenacidad ya no va, ahí se acaba su tenacidad. Es, digamos, el límite a donde está la posibilidad de romperse, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, los metales, como el cobre y algunos metales que se usan en corriente eléctrica o otras cuestiones, tienen mayor capacidad de tenacidad, ¿verdad? La cuestión es de que se necesita más fuerza para romperlos, y a veces estos no se rompen, sino que tienen la característica de que tienen cierto grado de elasticidad o plasticidad, ¿verdad? Los podemos doblar. ¿Qué ocurre con los alambres que se usan para la energía eléctrica? Vamos a poner estos de ejemplo. Se pueden doblar, ¿verdad? Tienen cierta plasticidad y cierta elasticidad algunos. Esa es una característica especial de los sólidos. De los líquidos es que fluyen o son viscosos. Por ejemplo, en los motores de los carros, cuando son viscosos, se usan los aceites, ¿verdad? ¿Para qué se usan los aceites? Se aprovecha la viscosidad de estos aceites para que las piezas de los motores no se vayan a friccionar y no se vayan a arruinar. Una característica que se utiliza, que se aprovecha de los líquidos en eso es que sean lubricantes, ¿verdad? Por su viscosidad, para que no haya ruptura de piezas. También dice que fluyen, ¿verdad? Que fluyen, en ese caso se aprovecha esa parte también, ¿verdad? Que fluyen. Cuando ustedes lleguen ya a la parte vayan avanzando en su carrera y todo, van a ver, por ejemplo, también ahorita en arqueología van a ir viendo cómo fluye el agua en estado líquido a través del suelo, ¿verdad? De los poros. Y también, por ejemplo, cuando vayan a ver la parte de riegos, en física van a ver toda esa parte de la fluidez de los líquidos, que es una característica especial importante, ¿verdad?
Otra característica es que se pueden dilatar o contraer, ¿verdad? En cierta manera, pero es poco. Y también de los gases, una característica de los gases es que se pueden comprimir. Se pueden comprimir, se expanden y ejercen presión también los gases, ¿verdad? Por ejemplo, el cilindro de gas se mete a presión y el gas está ejerciendo presión hacia afuera, ¿verdad? Entonces, cuando se conecta la válvula, entonces lo que está haciendo el gas es que ejerce presión hacia afuera, porque el gas tiene la opción de salir, ¿verdad? Entonces, cuando se abre la hornilla, empieza a salir el gas, porque él está ejerciendo presión desde adentro del cilindro. Y entonces aprovecha un espacio y sale, ¿verdad? Entonces, cuando ya queda poquito gas en el cilindro, ya la presión es menor. Y entonces ya sale con menor presión, ¿verdad? Entonces, se expanden y se ejercen. Y si ejercen presión. También se difunden. Entonces, yo les decía, esta parte de que ocupan todo el recipiente que lo contiene es porque logran difundirse. ¿A qué se refiere eso? Que están en un lugar y pueden moverse rápido hacia otro lugar donde tengan espacio. A eso se refiere que se difunde. Y por último, y no menos importante, es que el movimiento de las partículas. Prácticamente de los sólidos podemos decir que son sus partículas, o sus átomos, o sus moléculas, no tienen movimiento. No hay movimiento aquí. En el líquido ya hay algunas, por ejemplo, cuando ustedes mueven un recipiente, se mueve el agua, ¿verdad? Entonces lo que está ocurriendo es que las moléculas se están deslizándose unas sobre otras. Se deslizan unas sobre otras, y esa es la característica del movimiento de las partículas del líquido. Se mantiene un equilibrio de atracción todavía, pero se pueden deslizar unas sobre otras, en cambio en el sólido no. Y en el gaseoso, lo que ocurre es que las partículas van en todas direcciones y muy rápido. Vamos a ver en el simulador al ratito, terminando esto, les voy a mostrar un simulador, les voy a dar el enlace para que ustedes, no solo les puede servir en química, les puede servir en otros cursos. Entonces, ya viendo las características del estado líquido, sólido y gaseoso, podemos también ver que se puede cambiar de estado, ¿verdad? Que si está en un estado líquido puede pasar a sólido, que si está en un estado sólido puede también pasar a líquido, de líquido a gas, de gas a líquido, perdón. Y también, en teoría, el líquido es el estado intermedio, ¿verdad? Pero ocurre que hay unos, no todas las sustancias, ¿verdad? No todas las sustancias, pero hay algunas que hacen que se saltan este paso, miren, que se saltan el paso de sólido a líquido y después de líquido a gaseoso, sino que de una vez saltan de sólido a gaseoso. Entonces analicemos primero de sólido a líquido. ¿Cómo se llama el fenómeno cuando un sólido pasa a líquido? ¿Cómo se llama, jóvenes? Para ver si están ahí, no se han dormido. Fusión. Fusión. Se llama fusión y en menor término derretimiento, ¿verdad? Porque podemos usar el término derretimiento, pero cuando hablamos del calentamiento global y se están derritiendo los glaciares, ¿verdad? Entonces estamos hablando de derretir, ¿verdad? Pero en química se usa más la cuestión de fusión. Y la temperatura en la cual el sólido pasa a líquido, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama, jóvenes? La temperatura donde la materia pasa de sólido a líquido. ¿Cómo se llama la temperatura? Celsius no. Uy. Un punto de fusión. Punto de fusión, miren. O sea, le vamos a agregar el nombre del fenómeno. Punto de fusión. Cuando pasa de sólido a líquido se llama fusión, pero la temperatura en la cual ocurre ese cambio que hablamos el otro día, que es una temperatura específica, a eso le vamos a llamar punto de fusión. Punto de fusión. Va.
pasa un sólido al estado líquido. ¿Sí? Entonces veamos, pasa el sólido al estado líquido. Por ejemplo, yo pongo un cubo de hielo, lo pongo en una olla, en la estufa, y lo primero que va a ocurrir es que ese cubo de hielo va a empezar a fundirse, porque va a empezar a tener el proceso de fusión, y va a pasar del estado sólido al líquido. Si yo sigo aumentando la temperatura o lo mantengo ahí, en algún momento este líquido puede pasar al estado gaseoso. ¿Sí? Puede pasar al estado gaseoso. Y al fenómeno de pasar del estado líquido al estado gaseoso, ¿cómo se llama? Ebullición. Ebullición, ¿verdad? O también vaporización. Otros le van a llamar evaporación. ¿Sí? Puede llamarse también así. Vaporización, ebullición, evaporación, también lo pueden llamar así. Entonces, el líquido pasa a gas. ¿Y cómo se llama la temperatura a la cual el líquido pasa al estado gaseoso? Vaporización. Ebullición. Ese es el proceso, pero la temperatura, ¿cómo se llama? Punto de Punto de ebullición. ebullición. Punto de ebullición. Punto de ebullición o punto de vaporización. También pueden encontrar en algún documento, van a encontrar punto de vaporización, ¿verdad? Para que también cuando encuentren eso no van a decir qué es vaporización, ¿verdad? O el punto Entonces decíamos que la temperatura en la cual el líquido pasa a gas se llama punto de ebullición o punto de vaporización. El proceso se llama así, pero la temperatura en la cual cambia se llama punto de ebullición o de vaporización. Y vamos a regresar de gas a líquido. Cuando pasa de gas a líquido, ¿cómo se llama? Condensación. Condensación. Condensación, o también van a encontrar el término en algún momento que se llama licuación. Licuación, pero es más común la condensación. ¿Han visto las gotas de agua que se forman en la mañana? ¿Cómo se les llama? Cuando uno se levanta y encuentra así Rocío. Rocío. ¿verdad? El rocío. Entonces, en el campo agrícola van a escuchar ustedes en algún momento el punto de rocío, ¿verdad? Que puede ser el punto de condensación también, ¿verdad? Pero que pasa de gas a líquido. Y la temperatura en la cual el gas pasa a líquido, ¿cómo se llama? De condensación. Condensación. No, la temperatura. La temperatura en la cual pasa el gas a líquido, ¿cómo se llama? Punto de condensación. Punto de condensación. Punto de condensación. O sea, para los cambios de estado, siempre va a haber una temperatura en la cual ocurre. Y a esa le llamamos el punto de lo que sea, ¿verdad? Punto de solidificación, de fusión, todos estos. Entonces, por ejemplo, yo tengo vapor de gas y estoy en un lugar donde hace bastante frío. La temperatura va a hacer que en algún momento el gas empiece a formarse, a convertirse en líquido. Y si ese líquido después lo aprovecho y lo meto a un congelador, puede pasar a sólido. Y ese paso de líquido a sólido se llama solidificación. O también van a encontrar ustedes que se llama, es más común decir el punto de congelación, ¿verdad? Porque ya está congelada el agua, decimos. Está congelada el agua. Entonces sería el punto de congelación o solidificación. La temperatura a la cual la materia pasa del estado líquido a sólido le vamos a llamar punto de congelación o de solidificación. ¿Sí? Pero, por ejemplo, ustedes en algún momento les toca a ustedes ir a campo, trabajar con agricultores o con personas que de repente su nivel académico es menor y ustedes tienen que ir a hacer un trabajo de campo, de transferir tecnología, conocimientos. Cuando, por ejemplo, ustedes les quieren hablar de algo sobre la ebullición, ¿ustedes creen que sería correcto ir y decirles, mire, tiene que hacer tal actividad cuando esté en la ebullición o punto de ebullición? No.
No, ¿verdad? Lo estoy viendo. Ir viendo. Entonces nosotros nos tenemos que ir adaptando a las condiciones donde estamos hablando, ¿verdad? A nivel de laboratorio o a nivel ya técnico, agrícola, forestal, ustedes ya pueden hablar de punto de ebullición, la ebullición y cosas así, ¿verdad? De repente es importante hablar en algún momento de algunas cuestiones técnicas, ¿verdad? Sin pasarse tampoco, ¿verdad? Pero en algún momento sí tiene que ser un poco más técnico. No van a venir ustedes en un laboratorio y ustedes van a decir, yo quiero que pongas a hervir esa sustancia, ¿verdad? Entonces ahí tienen que tener cuidado. Pero es importante tener algunos términos técnicos también, ¿verdad? Para que en alguna conversación es importante que ustedes hablen de manera técnica, porque recuerden que al final ustedes van a salir como técnicos. Entonces eso sería entre estas, cuando hay pasos intermedios entre sólido, líquido y gaseoso. Pero ocurre también que hay algunos compuestos que se saltan las trancas, ¿verdad? Y lo que ocurre es que pueden pasar del sólido de una vez al gas, sin pasar por el estado líquido. Y eso se le llama sublimación. Y también puede ocurrir lo inverso. Puede ocurrir que el gas se cristalice de una vez, sin pasar por el estado líquido. Entonces lo que está ocurriendo aquí es una cristalización, o también llamada sublimación inversa, ¿verdad? El inverso de la sublimación inversa o cristalización. Digamos, esos son los cambios de estado, cómo se llama cada uno de ellos, y ya saben ustedes, ¿verdad? Que la temperatura a la cual ocurre el cambio se le va a llamar punto, ¿verdad? Punto de sublimación, punto de cristalización. Más adelante les voy a dar algunos compuestos y cuál es su punto de fusión, cuál es su punto de ebullición, cuestiones que son importantes muchas veces, ¿verdad? Para entender el comportamiento de algunos compuestos cuando ya ustedes estén en campo también, ¿verdad? ¿Alguna duda hasta el momento? Si no, pasamos a ver el simulador. Si quieren, me pueden consultar ya cuando estemos viendo el simulador. Vamos a ver si lo tengo a la mano. Aquí está. Se los voy a compartir de una vez. Les voy a compartir el link en el chat de la reunión, pero todavía no ingresen. Yo les voy a explicar algunos detallitos aquí para que ustedes lo usen después, ¿verdad? Les puede servir. El simulador se llama FET. Y vean, es este, miren. No es que les vaya a resolver todos esos problemas, ¿verdad? Pero los puede ayudar a... Pueden buscar solo de física, sobre movimiento, trabajo, todas cuestiones. Nosotros vamos a enfocarnos en química. Y la química general principalmente. Vamos a sacar química general. Aquí hay 27 resultados. Con química cuántica siguen 27, o sea que química cuántica no hay, ¿verdad? Entonces se dan cuenta que hay balanceo de ecuaciones, concentración. Esto lo van a utilizar en el laboratorio. No sé si lo vayan a utilizar con sus profesores, pero ustedes se pueden ayudar de aquí. La otra semana vamos a utilizar para construir átomos y moléculas. Este es nuevo, miren, aquí en New. También hay otra parte de difusión. Esta parte de la difusión no nos vamos a contar. La escala de pH nos puede servir más en la última unidad. Estados de la materia, que es lo que estamos hablando ahorita. Las fórmulas de la molécula, cuando ya entremos a la parte de enlaces, fuerzas intermoleculares, lo vamos a ver. Algunas interacciones atómicas, esta parte, ¿verdad? Si ustedes quieren, lo pueden explorar en su tiempo libre. La parte de isótopos, esta nos va a servir bastante. La molaridad la van a ver en el laboratorio, les puede ayudar ahí. La polaridad de las moléculas también nos va a servir aquí. Y también estos dos, reactivos, productos y excedentes. Cuando veamos reactivo limitante, soluciones ácido-base también, que nos va a ayudar a comprender un poquito mejor. Y esta de razón y proporción, que creo que se coló, ¿verdad? Creo que es más de
es más de matemática, ¿verdad? Aquí incluso, aquí hay unas entradas tradicionales táctiles, eso ya cuando ustedes trabajen en posiblemente en una tablet, ¿verdad? Hay algunos extras, los sonidos, todo eso, lo pueden explorar. Pero digamos, hablando de lo que acabamos de ver, podemos hablar de los estados de la materia. Hay dos, la intro y ya digamos la general. Vamos a entrar a este. Aquí hay alguna información general, ustedes la pueden leer. La parte de descargar todavía no he visto. Insertar, tal vez lo voy a insertar en algún momento en Teams o en Moodle, pero no, les tengo que avisar. Pero aquí podemos entrar de una vez. Venimos, le damos clic y nos da dos opciones, que veamos los estados de la materia o los cambios de fase. Veamos los estados de la materia. Y solo nos dan cuatro ejemplos, miren, solo 4 ejemplos, pero con estos tenemos suficiente. Entonces, aquí es el neón, es un átomo, el neón. ¿Qué creen ustedes en qué estado está? ¿En sólido, en líquido o en gaseoso? Sólido. Está sólido. Sólido. Sólido, ¿verdad? Están bien unidas las moléculas. Aquí está en estado sólido, miren. Le doy aquí estado sólido, hasta aquí. Quiero ver cómo se comportan las moléculas en estado líquido. Miren, ya están dispersas aquí, ocupando el espacio aquí. Más de alguna salta, si hay movimiento en el recipiente, de repente alguna salta. Y miren en el gas, cómo se comportan las moléculas. O los átomos, en este caso son átomos, ¿verdad? Átomos y moléculas, en este caso están actuando como átomos, miren. ¿Sí? Hay una dispersión. Y miren la temperatura, 56 grados Kelvin. Probablemente eso lo van a encontrar en Kelvin, pero ya vamos a también ver las escalas de temperatura. Kelvin, y aquí yo puedo subir la temperatura o bajarla. Entonces, supóngase que si yo subo la temperatura, miren qué ocurre con la velocidad de las moléculas. Hay mayor velocidad, ¿verdad? Velocidad. Pero si vamos a disminuir la temperatura, ¿sí? Empiezan a poner lentas, empiezan a poner lentas los átomos, y va a llegar en un momento en que esa temperatura lo que va a hacer es que la solidifique. ¿Sí? Vamos a bajar más aquí. Vamos a ver el comportamiento, a ver si miren que empezaron a poner lentas, empiezan a traerse las moléculas. ¿Sí? Hay una pequeña atracción. Así es como se va solidificando por ejemplo, el agua cuando la ponemos en la refri, ¿verdad? Las moléculas se van atrayendo más y van formando el sólido. Y por eso cuando sacamos nuestra agua y empieza a derretirse es porque la temperatura afuera está mayor, ¿verdad? Entonces, como la temperatura está mayor, baja el estado líquido. Eso ocurre con el neón. Vamos a ver en el estado gaseoso cómo está el neón. Vean. Ahora veamos algo que nos ayuda bastante, que consumimos nosotros bastante, que es el oxígeno. ¿Qué diferencia ven con respecto al neón en estado gaseoso? ¿Qué diferencia ven ahí? Algo particular, ustedes me dicen. Tal vez si aquellas era una molécula y estas se miran que son dos, ¿no? Vean aquí, el neón En pares. está en forma atómica, miren, solo son átomos que andan solitarios, son átomos. Cuando un elemento está solo es un átomo, pero cuando un elemento ya presenta 2 o más átomos, hablamos de que es una molécula. Entonces el oxígeno anda siempre en la forma gaseosa como O2. Es una molécula de O2. Ya no es un átomo, sino que es una molécula que tiene 2 átomos. Está en forma gaseosa. Veamos qué pasa cuando está líquido y está sólido. Miren.
líquido, están más dispersas, y el gas empieza. ¿Qué ocurre cuando chocan las moléculas? No se unen, ¿verdad? Se repelen. Entonces, supongamos que aumentamos la temperatura, si vean la velocidad ahí empieza a aumentar un poquito, ¿verdad? Empieza a aumentar un poco. ¿Sí? Empieza a ocupar más espacio, ¿verdad? El gas empieza a ocupar más espacio también, mayor velocidad. Y también veamos aquí el agua. Veamos el agua aquí. Miren el agua. ¿En qué estado está aquí el agua? ¿Sólido, líquido o gaseoso? Gaseoso. Está gaseoso, ¿verdad? Veamos cómo vamos a poner un cubito de hielo. Miren una característica que tiene el agua. El agua es una molécula que está formada ¿de qué átomos? H2O. H2O, ¿verdad? Quiere decir que tiene 2 hidrógenos y un oxígeno. Ya vamos a entrar ahí a la parte de nomenclatura y vamos a entrar de ahí. El agua tiene esos 2 circulitos blancos que tienen las moléculas, son hidrógeno. Y el rojo es oxígeno. Si dan cuenta, el oxígeno es un átomo más grande que los hidrógenos. Entonces la característica, y lo vamos a ver cuando veamos fuerzas intermoleculares, es que las moléculas de agua tienen una fuerza intermolecular que se llama puente de hidrógeno. Y el puente de hidrógeno es la que le da una característica especial al agua, ¿verdad? Ya lo vamos a ver más adelante. Que es una característica muy especial que le da al agua, por eso el agua es un solvente universal, tiene un montón de características, ¿verdad? Y que lo vamos a ver más adelante. Se dan cuenta, miren aquí, cuando está el agua en el cubito de hielo, esa atracción hace de que no se despeguen las moléculas. Y veamos el estado líquido, miren. Ahí va una molécula sobre otra, ahora se está moviendo. Se pueden mover, por ejemplo, esta de aquí arriba, miren, va sobre esta y aquí. Pero cuando aumentamos la temperatura, podemos aumentarla o podemos ver aquí de una vez cómo se comporta como gas. Vean las moléculas. Y eso es lo que ocurre cuando nosotros ponemos a hervir el agua, ¿verdad? Entonces empieza a ebullir el agua, calentamos el agua y empieza a ebullir. Y ese vaporcito que miramos es vapor de agua, donde van miles y millones de moléculas y se van separando ahora por el calor. El calor hace que se separen y tengan ellas mayores fuerzas de repulsión, ¿verdad? Entonces choca una con otra y se van, hay una repulsión. Y esta es la simulación que les voy mostrando. Aquí los cambios de fases. Y aquí está, si ustedes aumentan la temperatura, van a ver cómo cambia de fase, que es muy parecido con los estados, ¿no? Cambios de fase. Incluso si aumentan la presión, puede cambiar en algún momento. Si pueden agregar más moléculas. Aquí pueden ustedes ir viendo, ¿verdad? Cómo se va comportando. Pueden ir interactuando ahí con el simulador. ¿Qué les llama la atención? Y por ejemplo, aquí les da alguna información, ¿verdad? Les dice que calienten, enfríen, compriman los átomos, moléculas, vean cómo cambian entre sólido, líquido y gaseoso, ¿verdad? Aquí les va explicando algunos objetivos de aprendizaje, que ustedes describan las características de los 3 estados de la materia, que puedan predecir si suben o bajan la temperatura, cómo es el comportamiento. Todo esto lo pueden ir haciendo ahí para hacer la simulación, ¿verdad? Y algunos otros temas los van a servir bastante también este simulador para que lo exploren ustedes poco a poco. Pero ahorita no lo van a hacer, lo van a hacer después. Si quieren, pueden ir un tiempo extra aula, pueden explorar ahí para que lo tengan. Y después les voy a compartir algún otro simulador que nos pueda servir también. ¿Alguna duda o comentario antes de pasar al siguiente tema? ¿Sí? Todo claro, ingeniero, gracias. Gracias. Cualquier duda, ahí estamos. Entonces vamos. Ahí les compartí
¿Qué pasó, Alan? Alan Bolbelí. ¿Estás por ahí? Sí, ingeniero. ¿Qué pasó? ¿De qué? ¿Por qué? El emoji en el chat. Es que buscaba calidad esa palabra. Está bueno, ahí para que tengan, en lugar de estar en Facebook, ahí mejor se meten ahí a esos simuladores o a cuestiones ahí. Laboratorio en línea o Inge. Sí. Bueno, entonces, vea, vamos ahora a continuar esta parte. Les voy a compartir. Voy a continuar aquí. Nos regresamos aquí. Y vamos a ver la parte introductoria a los números. Algo que está en el programa, pero que yo no soy muy fan de eso, pero vamos a entrar. Que no debería ser un tema de química, ¿verdad? No es que no sea fan de eso, sino que no es un tema tan de química, pero vamos a entrar. Vea, la notación científica es cuando nosotros queremos expresar, por ejemplo, lo decimal, si se dan cuenta, es cuando usamos todos los ceros, todos los números exactos, ¿verdad? Pero la notación científica es, por ejemplo, así como está aquí en el factor, ¿ven? Entonces, vamos a tomar lo siguiente. La notación científica la vamos a tener como un número A multiplicado por una base 10 por un exponente a la X, ¿verdad? Sí, 10 a la X. Y vamos a tener algunas condicionantes, que son las siguientes. El número A tiene que estar comprendido entre 1 y 9.999999, ¿verdad? ¿Sí? Tiene que ser entre 1 y menor a 10, prácticamente. 1 y menor a 10. Entre 1 y menor a 10. La característica del exponente X que puede ser positivo o puede ser negativo. Tiene una característica que puede ser positivo o puede ser negativo. Entonces veamos. Vamos a mover esto para acá para que nos dé margen de maniobra. Entonces venimos y la notación científica la expresamos de esta manera. Un número A, que debe ser comprendido entre 1 y 9.99 periódico, por una base 10 elevado a un factor, a un exponente X, ¿verdad? Puede ser N, puede ser Y, el número, la letra que ustedes quieran ponerle, vamos a ponerle X. Entonces, por ejemplo, cuando yo tengo expresado números muy grandes, por ejemplo, 250.000 gramos. 250.000 gramos. Yo vengo y quiero expresarlo en notación científica. Quien me va a guiar para todo esto es el punto decimal. ¿En dónde está el punto decimal ahí? ¿Quién sabe dónde está el punto decimal? No observamos un punto decimal, ¿verdad? Cuando no observamos un punto decimal en un número, asumimos que el punto decimal está al final. Está al final del número. ¿Sí? Entonces, para expresarlo en notación científica, un número, debemos de correr el punto decimal a manera de que logremos alcanzar un número o crear un número que esté comprendido en esto. ¿Bien? Entonces tenemos el punto decimal. ¿Para dónde deberíamos de correr el punto decimal? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? ¿Qué creen ustedes? Hacia la Hacia la izquierda. Vamos a correr 1, 2, 3, 4 y 5, ¿verdad? ¿Cuántas posiciones corrimos el punto? 5. Pero vean, vamos a correr.
Multipliquemos ahí, jóvenes, por favor. 2, 3 y 4. Si lo dejamos aquí me quedaría 25 por 10. A las 4 posiciones movimos el punto. 4. ¿Verdad? El punto lo movimos 4 posiciones. 4 posiciones. Y nos quedaría 25 por 10 a la 4 gramos. Ahí estaríamos, ¿verdad? Estaríamos bien ahí. Ahí estaríamos bien, ¿verdad, joven? Sí. ¿Le damos chequecito o le damos una X a esto? Está bien, Inge. Una X. Esto está mal. ¿Por qué? Porque Porque tiene que ser entre 1 y 9.9. Ah, 9 sí. periódico. el número A de la notación científica es este, miren. ¿Y cuál es la condición? Que esté entre 1 y 9.99. Y este es 25. Entonces lo que teníamos que haber hecho era correr otra posición el punto. Para que nos quede 2.5 por 10. ¿A la cuánto? 5. A las 5. A las 5 gramos. ¿Sí? Y aquí estamos cumpliendo con la condición de el número A. 2.5. Y ahí estamos bien. 2.5 por 10 a la 5. ¿Ven? Ahora veamos el otro punto. Por ejemplo, yo tengo esto. 0.050 mililitros. Entonces ahora veamos. ¿En dónde está el punto? Ahora sí está el punto aquí, miren. No está al final. Aquí sí tenemos identificado el punto. Entonces, ¿hacia dónde debemos de correr el punto? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? Hacia la derecha. Hacia la derecha, porque tenemos que ir buscando que nuestro primer número sea comprendido entre 1 y 9.99. Entonces venimos y paramos aquí, ¿verdad? Aquí es nuestro lugar de destino. Aquí. Entonces quiere decir que este va a ser 2.5 por 10 a la... ¿Cuántas posiciones movimos el punto? Menos 2. 1 y 2. 2. ¿Sí? 2. Pero, con respecto a lo de arriba, cuando tenemos números menores a 1, prácticamente, el punto, cuando lo corremos hacia la derecha. Entonces, cuando corremos el punto hacia la derecha, o cuando convertimos números pequeños a notación científica, el exponente va a ser, dijimos que puede ser positivo o negativo. El de arriba, cuando son números grandes, es positivo, y cuando son números pequeños, si corremos el punto a la derecha, van a ser negativos. Entonces vamos a tener 2.5 por 10 a la menos 2. Mililitros. Mililitros. O centímetros cúbicos, como los conocen algunos. Ahora Ingeniero, veamos. Ajá. una pregunta. Ahí hasta el punto no lo podía correr hasta el 5. Digamos, si le hubiéramos corrido al 5, nos queda 25 por 10, y lo estaríamos corriendo 1, 2 y 3, ¿verdad? A la menos 3. Pero estamos infringiendo una regla. ¿Cuál es la regla que estamos infringiendo? Que sea mayor a 10. Ajá, aquí estamos. Queremos que este número sea menor a, entre 1 y menor a 10, ¿verdad? O sea, 9.99 periódicos. ¿Pero qué número nos está quedando aquí? 25. Entonces, aquí no estamos haciendo bien la notación científica. Porque estamos poniendo 25 por esa a la menos 3. Y la característica de la notación científica es que siempre van a encontrar ustedes un número menor a 10. El valor A. Entonces, por ejemplo, si yo tengo...
¿Cómo quedaría esto en notación científica? Tres punto 75 por 10 a la menos 7. A la 7, perdón. 3.75. Vamos a ver aquí. El punto dijimos que está aquí al final, ¿verdad? Que al final porque es un número grande. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Por 10 a la 7. Como es un número grande o mayor, corrimos los puntos hacia la izquierda, es positivo, ¿verdad? Es positivo. Ahora veamos aquí con este. ¿Cómo les queda ahí? ¿Cómo les queda el número ahí? 3.05 por 10 a la menos 4. 3.05 por 10. Vamos a ver. El punto, si lo tenemos aquí identificado, sería 1, 2, 3, 4, 5. Ah, no, perdón, 4. ¿no? Me está emocionando. 1, 2, 3 y 4. 3.05 por 10 a la 4, ¿verdad? Pero como vimos que es un número pequeño, menor a 1, y corrimos los números hacia la derecha, es negativo, ¿verdad? Es negativo. ¿Estamos ahí, jóvenes? ¿Alguna duda por el momento? Todo claro ahí. No entendí. ¿Vamos bien? Vale, gracias. Muy bien. Entonces, digamos, en general esa es la notación científica, ¿verdad? Entonces, muchas veces hablamos de las cifras significativas. Hablamos de cifras significativas. ¿A qué se refiere a las cifras significativas? Entonces, por ejemplo, yo tengo 250.000 gramos. ¿Sí? Tengo 250.000 gramos. Entonces, por ejemplo, yo les digo a ustedes, necesito que expresen las cifras significativas en esta magnitud en dos cifras significativas. ¿Pero qué son las cifras significativas? Son números que tienen valor dentro del mismo número, ¿verdad? Son cifras que tienen valor dentro del mismo número. Por ejemplo, si yo a ustedes les digo, fíjense que voy a quitar este 0, ¿será que afecta el valor? Sí. Sí, Me queda 25.000 gramos, ¿verdad? Y es lo mismo 250.000 que 25.000 gramos. no. No es lo mismo, ¿verdad? No es igual. No es igual. No es lo mismo. Por ejemplo, yo tengo un 0.0350. Si yo les digo a ustedes que vamos a eliminar este 0 de aquí, ¿será que cambia el valor? Me quedaría 0.0350. Poner gramos simple. Entonces, por eso cuando a uno le dicen que uno es un 0 a la izquierda, están diciendo a uno que no es una cifra significativa, que uno no tiene valor para alguien.
Entonces, cuando el 0 está a la izquierda del punto, no es una cifra significativa como tal. Sigue siendo el mismo valor, 0.0350 gramos. El mismo ejemplo. Por ejemplo, si yo tengo aquí, vamos a borrar aquí. Anda algo rebelde esto. Entonces, si tenemos esto, el mismo ejemplo, yo les digo, fíjense que vamos a eliminar este 0. Vamos a eliminar ese 0. ¿Qué valor me quedaría? 0.350. ¿Este valor es igual a este? No. No es un valor igual, ¿verdad? ¿Sí? Este 0 sí es significativo, porque si yo lo elimino, mi valor ya no va a ser el mismo. Hacia eso va la cifra significativa. Si yo elimino un número, entonces ahí ya no va a ser significativo, ¿verdad? O sea, no es significativo y me va a cambiar el valor. Entonces, por ejemplo, si yo les digo a ustedes que expresen estos dos números, exprésenlo en dos cifras significativas, ¿qué es lo primero que se les puede ocurrir a ustedes? Que vengan a ustedes y digan 25 gramos. Sí, ¿verdad? Ya serían mis dos cifras significativas. ¿Sí o no? Sí, ¿Sí? Entonces, lo que ocurre aquí es que para eso nos puede servir en algún momento también la notación científica. Entonces vengo y yo digo, dos cifras significativas. 2.5 por 10 a la cuánto. 2.5 por 10 a la cuánto, jóvenes. A la 4. ¿A la 4 o a la 5? Este valor, miren, es este, no es este, ¿verdad? 1, Ah. 2, 3, 4 y 5. 5. Entonces, cuando hablamos de cifras significativas, estamos hablando de estas, ¿no? Camey tu micro. Ya lo bloqueamos. Entonces, seguimos y entonces aquí ya estoy expresando en dos cifras significativas, ¿no? Y no afecto el valor. Sigue siendo 250,000. Esto. 2.5 por 10 a la 5. Sigue siendo 250,000. Ahora veamos esto. Este de aquí. ¿Cómo me quedaría con dos cifras significativas? Vamos jóvenes, quiero ver si están ahí. ¿Cómo me queda con dos cifras significativas el 0.0350? 3.5. 3.5 por... 10 era menos 2. Corremos dos posiciones del punto, ¿verdad? A la menos 2 gramos. Y aquí estamos con dos cifras significativas, que sí tienen valor, que si yo las quito, no me cambia el valor de mí. O sea, si yo las quito, me cambia el valor, ¿verdad? Las que no son significativas es cuando yo las quito y no me afectan el valor. Entonces veamos ahora otro ejemplo. ¿Cómo expresarían esa en dos cifras significativas?
¿Cómo lo expresarían, jóvenes? ¿2.5 por 10 a la 4? 2.5 por 10 a la 4. Entonces aquí viene un detallito, ¿verdad? 2.5 por 10 a la 4 gramos. Entonces aquí viene un detalle, miren. ¿Cuál es el problema que tenemos? Podemos presentar cuando tenemos un número así y lo expresamos en notación científica. ¿Qué problema podemos tener? Que vamos a perder el 8, los 805. Que podemos pesar menos o podemos pesar más de lo que nos están diciendo, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, si yo necesito pesar estos gramos y lo expreso en notación científica, no es muy recomendable en este caso, ¿verdad? No es muy recomendable porque en este caso estoy dejando de pesar 805 gramos. Pero aquí entra en juego otra cuestión, la aproximación, ¿verdad, jóvenes? Entonces, al 5, el 5 tiene después al 8. Y vamos a poner por regla general, no vamos a entrar a mayores detalles, puede que en física o en matemática vayan a entrar en otros detalles, pero aquí vamos a hacer, si el próximo número es un 5, lo vamos a aproximar. Vamos a aproximar el número que tenemos de último. Entonces lo que ocurre en este caso es que, ¿cuánto sería aquí? 2.6. Aquí sería 2.6, miren. Sería 2.6 por 10 a la 4. Y aquí el problema sería al revés, en lugar de pesar menos, estamos pesando más. Estamos pesando, si tomamos el 2.6, el problema es que estamos pesando 195 gramos de más. Y por ejemplo, si es una dosis, estamos sobredosificando, ¿verdad? Si es algún cultivo o algo que si nos pasamos de la dosis podemos quemar un cultivo. Entonces tenemos que tener cuidado cuando manejamos notación científica, ¿verdad? Hay que ver en dónde sí es posible y en dónde no es posible, ¿verdad? Bueno, posible puede ser en todos lados, pero dónde es recomendable y dónde no es recomendable. Hay que tener siempre cuidado con eso. Siempre hay que tener cuidado con eso. ¿Estamos claros ahí con las cifras significativas, jóvenes? Ingeniero, entonces lo dejaríamos así, ¿no? ¿Podría ¿Cómo? poner otro ejemplo, ingeniero? Bueno, está bien. Entonces, por ejemplo, yo tengo este de aquí. 0.205. ¿Sí? ¿Cómo les quedaría aquí? Con dos cifras significativas. Vamos a ponerle gramos siempre. 2.1, 2.1, ¿verdad? 2.1. 2.1 por 10 a la menos 5. a la menos 5, ¿verdad? A la menos 5 gramos. 2.1 por 10 a la menos 5 gramos. Porque dijimos que dos cifras significativas, entonces el 5 va a unirlo, ¿verdad? Va a aproximar, perdón, el 0, 2.1. Por ejemplo, si yo pongo el mismo, solo que cambio ahora el 5 por el 4, ¿cómo me quedaría? .04 por 10 a la menos 5. 2.0 o solo 2, ¿verdad? 2.0 o 2. Por eso la menos 5 gramos. Pero ahora yo les pido que lo hagan con tres cifras significativas. Que estos mismos ejemplos los hagan con 3 cifras significativas. ¿Cómo quedarían? $2.05 y $2.04. Por 10 a la menos 5 y 2.04 por 10 menos 5. ¿Sí?
Si se dan cuenta, los ceros que están en medio de dos números, esos ceros son significativos también, ¿verdad? Esos tienen valor, porque si yo los quito me quedaría 2.5, 2.4. Entonces esos ceros sí tienen un valor también, ¿verdad? Tienen un valor. También tienen un valor que si yo los elimino me cambia el valor del número. Ahora estamos ahí. Jóvenes aún. Ingeniero. Bien. Y ahora veamos cómo, si tenemos una notación científica expresa. Vamos a ver aquí. Por ejemplo, si yo tengo 2 por 10 a la menos 3. 2 por 10 a la menos 3. 0.003, ¿no? Cuando yo tengo un número negativo en el exponente, el valor A, yo tengo que tener la idea de que va al final, ¿sí? Porque es un número pequeño, entonces va a ir al final. Entonces yo vengo y digo 0. Y dice menos 3. Quiere decir que voy a mover el 3 hacia acá para ver cuánto vale. Entonces venimos y decimos 0, 0. ¿Ponemos un 0 más o ponemos el 2? ¿Qué dicen ustedes? El 2. El 2. Ponemos el 2, ¿sí? Ponemos el 2, miren. Porque estaríamos diciendo que el punto lo vamos a mover 1, 2 y 3. Vamos a ponerle gramos también. Gramos. Entonces tenemos aquí 0.02 gramos. 2.75 por 10 a la menos 3. ¿Cuánto les queda ahí? ¿Cuánto les queda? $0.175. 0.00275. 0.00275. No. Ahorita vamos a ver. Ahí Kender te había deshabilitado el micrófono, pero te lo habilité cuando querrás hablar. Vi que pusiste ahí en el chat. Entonces, 2.75 por 10 a la menos 3, ¿no? Poner gramos también. Entonces me quedaría 0. Por el signo negativo, ¿verdad? 0. ¿Cuántos ceros vamos a agregar? 2. 2. 2. 275, ¿verdad? 0.00275 gramos. Ahora veamos con números grandes. Vamos a poner 2 por 10 a la 3. Entonces aquí el valor A va a ir al inicio. Cuando es el signo positivo va a ir al inicio, ¿verdad? Entonces venimos y ponemos 2. ¿Y cuántos ceros le vamos a agregar? 3. 3. 3, ¿verdad? Vamos a agregarle 3. 1, 2 y 3. Vamos a ponerle también gramos. Quiere decir que 2 por 10 a la 3 son 2000 gramos. Ahora veamos aquí. 3. Vamos a usar el 2.75. 2.75 por 10 a la 3 gramos. ¿Cuánto nos queda ahí? Vamos a poner el 2.75 al inicio, ¿verdad? Ya sin decimales. ¿Y cuántos ceros? 3 ceros. No. 3. 1. 1. Uno. Miren, aquí hay una cuestión. Aquí le agregamos 3 porque solo era un número, miren, un entero.
Pero aquí en el valor A hay decimales también, hay 2 decimales, ¿ve? Hay 2 valores después. Entonces lo que tenemos que tener claro es que vamos a correr 3 unidades, el punto, por eso pusimos aquí 2000. Pero aquí vamos a correr también 3 unidades. Pero ya tenemos 2 números que colocamos en lugar de los ceros, digamos. Entonces, ¿cuánto tenemos que agregar más? Solo un 0 más, ¿verdad? Porque estamos moviendo el punto decimal 3 posiciones. Entonces me da 2750 gramos. Ahí deben tener cuidado con eso. ¿Estamos? Sí, ingeniero. Bueno, está bien. ¿Estamos claros ahí con la notación científica, jóvenes? Sí. Muy bien. Entonces, por ejemplo, aprovechando la notación científica, está la parte de... Solo nos quedan 10 minutos más y terminamos. Entonces tenemos la notación científica que nos va a ayudar para ver algunos factores. Por ejemplo, en el sistema internacional, el sistema de longitud lo manejamos en metros. Entonces, por ejemplo, sin prefijo, cuando no manejamos prefijo, puede ser metros. Metros, pueden ser segundos, pueden ser gramos. Mililitros. No, ahorita solo estamos puedo hablar de litros también, ¿verdad? Litros. Litros sería ahí. Sí, serían litros, sí. Eso sería sin prefijo, ¿verdad? De ahí tenemos prefijos mayores a la unidad, sería esta la unidad, y prefijos menores. Entonces, por ejemplo, a los que están para arriba, que son mayores a la unidad, se le llaman múltiplos. Y a los que están de la unidad para abajo, se le llama submúltiplos. Múltiplos y submúltiplos. Entonces, estos de acá son menores. Por ejemplo, cuando yo tengo si le agrego el decímetro, ¿verdad? Que sería dm. Aquí podría ser dm. Miren, le agrego el prefijo deci, que sería el símbolo de, sería decímetro. Si le agrego la d al segundo, sería decisegundos, decigramos y decilitros. ¿Sí? Decilitros. Algo que conocemos bastante es el mili, el centi y el mili, ¿verdad? Por ejemplo, el mili, si le agregamos al metro, le agregamos la m de mili, ¿cómo se llamaría? Milímetro, ¿verdad? Al segundo, milisegundo, al gramo le agregamos miligramo, al litro se llama mililitro. ¿Sí? Mililitro. De ahí es donde se van surgiendo estos. Estos serían los menores. Ahora los mayores a la unidad podemos tener el deca, el hecto, el kilo, ¿verdad? Uno de los más comunes es el kilo. Por ejemplo, cuando se lo agregamos a metro. Kilómetro. Kilómetro, ¿verdad? Cuando se lo agregamos a segundo, que no es muy común. Kilosegundo. A gramo sí es común que se lo agreguemos, se llama kilogramo. Y a litro, kilolitro. Y así como el que le vayamos agregando, el símbolo que le vayamos agregando, así le va a ir poniendo el prefijo, ¿verdad? Se le va poniendo el prefijo. Y los factores de conversión son estos, ¿ven? Que están en notación científica, y esta es su equivalencia decimal. Va desde iota, tera, deca, los mayores. Por ejemplo, cuando ustedes tienen un gigabyte, un megabyte o un kilobyte. Cuando hablan de un hectómetro, estamos hablando de 100 metros, miren, 100 metros. Cuando ustedes dicen la carrera del hectómetro, es porque están hablando de una carrera de 100 metros, ¿verdad? Entonces, y así sucesivamente, tienen esas. Entonces, los factores de conversión son los que nos pueden ayudar. Por ejemplo, si yo quiero convertir 25
NM, ¿qué son NM? Nanómetros. Nanómetros. Sí, la N minúscula es nano y M nanómetro. Y la quiero convertir a metros. Yo vengo y digo 25 nanómetros. Los voy a multiplicar por el factor que sería 10 a la que 10 a la menos 6. 10 Menos nano 9. es menos 9. 25 por 10, 9. ¿Sí? 25 nanómetros a metros, 25 por 10 a la menos 9. Y recuerden que estamos pasando de este es menor hacia la unidad, que sería metros. Usamos este, 10 a la menos 9. ¿Me quedaría cuánto? ¿Está bien aquí en notación científica? ¿Está bien expresado en notación científica, sí o no? Porque el 25 es mayor a Entonces tenemos que convertirlo a 2.5 por 10 ¿a la cuánto, joven? menos 10. A la 10 a la menos 8. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿Hacia dónde estamos corriendo el punto decimal? ¿Dónde estaba? Aquí. Lo estamos corriendo para acá. Hacia la izquierda. Digamos que original tenemos el menos 9, ¿verdad? ¿Y qué estamos haciendo con el punto? ¿Lo estamos corriendo a la izquierda? Cuando lo corremos a la izquierda, ¿es positivo o negativo? Positivo. Negativo. Es positivo. Cuando lo corremos a la izquierda es positivo, recuérdense. Positivo. Entonces le vamos a menos 9 más 1. ¿Cuánto me queda aquí? Menos 8. Menos 8. Menos 8, ¿verdad? Entonces me queda menos 8 metros. Entonces quiere decir que 25 nanómetros equivalen a 2.5 por 10 a la menos 8 metros, utilizando el factor. Ahora hagamos al revés. 25 metros los vamos a convertir a nanómetros. Vamos a hacerlo al revés. ¿Cuál es el? Dice, venimos y decimos 25 metros por 10 a la cuánto. A 9. El factor que está aquí es a la menos 9, ¿verdad? Pero cuando yo convierto, aquí hay otra característica bien importante. Cuando yo convierto de una unidad que vale más a una que vale menos, el exponente que debo de usar es positivo. Es positivo. Entonces vamos a utilizar 9. ¿Por qué? Porque en realidad lo que debemos hacer aquí, no sé si en matemáticas están viendo la parte de esto de potenciación. No sé si han entrado ahí. Ya lo vieron en el cuatrimestre pasado, ¿va? Sí, ingeniero. Por ejemplo, lo que realmente se está haciendo aquí es 25 dividido 10 a la menos 9. O sea, hay que dividir, no multiplicar. ¿Y qué hacemos cuando tenemos un número negativo como exponente abajo? Podemos subirlo como positivo. Entonces sería 25 por 10 y le cambiamos. Espero que hayan visto esto en matemáticas. O que se recuerden. Entonces aquí ya no es negativo, sino que es positivo, ¿verdad? 25 por eso es que aquí les estoy planteando que sea una multiplicación. Para que no les cueste con la división. Porque es más fácil plantearlo como multiplicación que como división, ¿verdad? 25 por 10 a la 9. Y caemos en lo mismo, que no está bien la notación científica. Entonces sería 2.5 por 10 a la que, jóvenes. ¿A la 8 o a la 10? Ahí sí es a la 10. Aquí sí es a la 10, ¿verdad? Porque tenemos 9 más 1, porque lo estamos corriendo a la izquierda, a la 10.
¿Cómo vamos ahí? ¿Alguna duda con respecto a estas dos operaciones que hicimos ahorita? Quedaron en fly, se quedaron en el aire, ahí. ¿Podría dar otro ejemplo, ingeniero? Claro, vamos a seguir trabajando ejemplos. Ingeniero, por estequiometría también lo podríamos trabajar. También lo podemos trabajar. Ahorita lo estoy enseñando a usar digamos, este cuadrito de prefijos y factores, ¿verdad? Pero después el lunes vamos a trabajar bastante estequiometría. Por ejemplo, si yo vengo y veo el de arriba y digo 25 nanómetros por... Entonces aquí viene esto, ¿ven? 25 por... Y voy a buscar la equivalencia. Y me digo, un metro lo voy a poner arriba porque en estequiometría, si el valor que quiero convertir lo tengo arriba, porque aquí imaginariamente, ¿qué número tenemos aquí abajo imaginariamente? 1. 1. Imaginariamente tenemos un 1 aquí, ¿verdad? Pero por eso no lo ponemos, porque 25 dividido 1 me da lo mismo, ¿verdad? Entonces no lo ponemos, pero imaginariamente está ahí. Entonces, yo debo de buscar, para convertir nanómetros a metros, debo de buscar un factor de conversión. Y es este factor, ¿verdad? Que me dice que 10, así uso este factor, 10 menos 9 nanómetros, no, perdón. Para usar la tabla la vamos a usar de la siguiente manera. Y no necesitamos ir a buscar factores de conversión afuera. Decimos que un nanómetro, vean aquí, un nanómetro equivale a ¿cuántos metros? Al factor 10 a la menos 9 metros. Eliminamos nanómetros y me quedan metros. Hacemos la multiplicación que trabajamos aquí arriba, miren. Que me quedaría 2.5 por 10 a la menos 9. Y que ahí la convertimos a notación científica. Si lo trabajamos en la calculadora, lo va a hacer automático, ¿verdad? Lo va a hacer automático. Y ahora con las calculadoras se hace un poco más fácil, pero igual se los tengo que enseñar, ¿verdad? De forma manual, porque de repente en el campo no van a andar con su calculadora o algo, o a veces no les van a dejar usar calculadora o no tienen que ingeniársela, ¿verdad? Entonces tienen que saber también trabajar a pie, ¿sí? Tienen que trabajar el procedimiento. Ingeniero, no es 10 a la menos 8. Ah, sí, perdón, aquí ya sería a la menos 8, ¿verdad? Porque ya puse el punto, gracias, muy amable. Metros, ¿verdad? Gracias, 2.5, que ya pusimos el punto. 2.5 por 10 a la menos 8. Sí, también lo podemos trabajar estequiométricamente. Y ahora veamos el otro, 25 metros por... ¿Qué debe ir abajo ahora? Metros. Abajo tiene que ir metros y arriba nanómetros. Entonces, la misma historia, miren, un nanómetro ¿tiene cuántos metros un nanómetro? ¿A cuánto equivale un nanómetro? 10 a la menos 9. 10 a la... Equivale a 10 a la menos 9 metros. Elimino metros y ¿qué me queda? Nanómetros, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que vamos a hacer el 25 dividido 10 a la menos 9, esto que le estaba diciendo aquí. Que también lo podemos expresar como 2.5 por 10 a la 10. ¿Por qué? Lo voy a hacer de nuevo. O es decir, 25 por 10 a la 9, ¿verdad? Subimos este 10 menos 9, que está dividiendo, lo subimos a multiplicar, y el exponente cambia de signo. 25 por 10 a la 9,
que es lo mismo que dijéramos 2.5 por 10 a la 10, ¿verdad? Porque movimos un punto aquí. 2.5 por la 10. Estamos hablando de nanómetros. ¿Sí? Y así. Entonces ahí estaríamos, jóvenes, ya se cumplió el tiempo. Vamos a seguir el lunes. El lunes yo ya les voy a dar una hoja de trabajo para que empiecen a realizarla. Ahí les van a ir surgiendo dudas. También les voy a compartir ya un material con las definiciones más importantes para que vayamos ya teniendo el material de estudio para el parcial también, ¿verdad? Por el momento no vamos a dejar ninguna actividad extra. Vamos a quedarnos por aquí. Y el lunes entramos de lleno ya a ejercicio, ¿verdad? ¿Estamos? ¿Alguna duda? Si no estamos ahí. ¿A qué hora va a habilitar el espacio para subir la tarea grupal? ¿La de ayer? Oh, se me estaba olvidando, gracias. Gracias.